En los últimos videos que he producido, les he venido hablando acerca de cambios muy importantes que están empezando a ocurrir a luz de lo que estaba desarrollándose en Europa, con todo esto de las sanciones, de la guerra en Ucrania, los pasos que ha tomado el Occidente, principalmente los Estados Unidos, para causar, en mi opinión humilde, todo lo que está ocurriendo actualmente y los efectos que hemos empezado ya a sentir aquí en el occidente, principalmente una vez más en los Estados Unidos en términos de nuestra economía personal. Ya la inflación se empezaba a descontrolar a principio del año, pero esta situación en Ucrania ha acelerado de manera alarmante el paso de la inflación, obviamente hacia arriba. He compartido con ustedes mi opinión personal en términos de la propaganda que estamos observando a paso acelerado en la televisión. De hecho, ya prácticamente yo dejé de ver ya el CNN, Fox, MSNBC, estos canales que ya ahorita 100% están entregados a lo que es la propaganda bélica en contra de Rusia. No que Rusia sea un país sin culpa, obviamente. Uh, Nadie quiere ver la pérdida de vida y el derramamiento de sangre, pero esta guerra nunca debió ocurrir. Y el hecho que los centros noticiosos estén pintando esto como el bien versus el mal, Estados Unidos y la OTAN los buenos y Rusia como los malos, es un insulto a la inteligencia, estimados amigos, creo que de la mayoría de nosotros, que sabemos que esto viene ya de hace muchos años, de una organización como la OTAN que ha estado empujando y empujando y empujando, expandiendo y expandiendo hacia la frontera de Rusia, y Rusia que como cualquier potencia mundial, lo cual es, no toleraría cualquier otra potencia mundial, específicamente los Estados Unidos, que se le estén acercando y acercando y acercando con infraestructura militar, con una postura de ataque. Estados Unidos no lo permitió en los años 60 aproximadamente, cuando Estados Unidos decidió poner aún en ese entonces, imagínense tan lejos que va esto en la historia, decidió Estados Unidos poner misiles en Turquía apuntados hacia Moscú, y Rusia dijo, ok, tú vas a poner misiles en nuestra vecindad, pues nosotros también vamos a poner misiles ahí en tu vecindad, y enviaron barcos con misiles y estructura militar a Cuba, lo cual causó, como les comentaba en videos anteriores, la crisis de misiles de Cuba, como se le ha llegado a conocer en la historia. Y sabemos que lo que resultó en ese entonces, después de un gran susto que el mundo sufrió, porque estuvimos a punto de causar prácticamente la eliminación de la raza humana, porque estuvimos a punto de entrar en una guerra nuclear. Y gracias a la diplomacia y al diálogo, finalmente Estados Unidos estuvo de acuerdo de remover sus misiles de Turquía. Sabemos que Rusia hizo lo mismo en Cuba y se calmó la situación. Y tantos años y décadas más tarde, nos encontramos ahora en el 2022 prácticamente en la misma situación, una vez más por la expansión del occidente hacia la frontera de Rusia, queriendo mantener siempre a Rusia bajo control, y que no se desarrolle a esta potencia mundial que es inevitable. Ya a estas alturas creo que el mundo ya se ha dado cuenta que Rusia y China son ahorita las potencias mundiales que le están dando contrabalance a los Estados Unidos, y que el mundo ya no va a aceptar que sencillamente los Estados Unidos haga lo que quiera hacer alrededor del mundo. Entonces, mucho trasfondo en lo que está ocurriendo, estimados amigos, pero ya a estas alturas sí, ya las noticias están 100% vendidas a esta propaganda de que Ucrania debe ser el enfoque de todo el mundo, y los buenos son Estados Unidos y la OTAN, y los malos son los rusos, y el mundo no es así de blanco y negro, estimados amigos, es mucho más complicado y complejo, y la situación amerita mucho más trasfondo. Entonces, toda esta propaganda, como les repito, insulta la inteligencia de nosotros, y es necesario de hacer a un lado todo ese ruido,
Yo creo que apropiado para las personas que somos de fe de pedirle a Dios que tenga misericordia de las víctimas en Ucrania porque son quienes están pagando el precio. Y pedir también por la sabiduría de los países involucrados, en este caso Estados Unidos y Rusia, para que cabezas más frías puedan bajar la temperatura de esta situación porque es muy peligrosa, muy peligrosa. Nos encontramos en una situación muy peligrosa. Y eso es lo militar y lo político, pero está este otro aspecto económico, que es realmente el enfoque de este video y de esta plática que voy a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Plática que lleva como título Guía de Supervivencia Económica Familiar 2022 y más allá. Guía de Supervivencia Económica Familiar a la luz de todos los cambios económicos que ya empezaron a descontrolarse, estimados amigos, y lo que viene en los próximos meses y en los próximos años, y cómo nosotros como comunidad latina aquí en los Estados Unidos o en el occidente podemos empezar a tomar pasos para prepararnos, para reposicionar nuestros activos, reposicionar nuestro ingreso, nuestros ahorros. Voy a hablarles acerca del crédito, del presupuesto, muchas cosas vamos a cubrir en esta plática, estimados amigos, y quiero pedirles que se pongan cómodos. Esta no va a ser una plática de 15 minutos, pero ustedes tienen, gracias a la magia de YouTube, la habilidad de poder pausar el video, de volver a retomarlo el próximo día, así que véanlo la cantidad de veces que lo necesiten. Les animo a que tomen notas, que si tienen por ahí algún cuaderno con un lapicero, se den a la tarea de tomar notas para su propio beneficio, porque dicen los expertos que la información que nosotros escribimos cuando estamos recibiendo una clase o algún tipo de plática como esta, se retiene más información al escribir nosotros notas para poder después usarlos como referencia. Así que les animo, si gustan, a tomar notas para que si hay algo de valor que escuchen, ustedes puedan profundizar en sus propias investigaciones sobre cómo mejorar en esa área particular. ¿Ok? Así que vamos a dar inicio. Esto es Guía de Supervivencia Económica Familiar 2022 y más allá. Antes que nada, amigos, ¿qué es lo que ocurre y por qué? ¿Cuál es el motivo de esta plática? Están ocurriendo cambios económicos importantes y ha crecido la probabilidad de que las cosas pasen de mal a peor. La probabilidad ha crecido de que las cosas pasen de mal a peor. Y esa será una plática sobria, que para muchos será un tanto incómoda, pero tiene como fin traer conciencia de lo que viene en los próximos meses, de lo que viene en los próximos años y sobre lo que podemos comenzar a hacer todos nosotros para prepararnos, para prepararnos. Deben de saber, amigos, de que nuestra audiencia en este canal generalmente se encuentra entre las etapas de la vida que se aproximan a la jubilación, es decir, personas que ya se están aproximando a jubilarse, más o menos entre los 55 y los 65 años de edad, y aquellos que se encuentran ya jubilados, es decir, de los 65 años más o menos para arriba. Pero eso no quiere decir de que la información contenida en este video, en esta plática, no sea para personas menores, es decir, solteros, personas que están iniciando su familia en los 30, 40 años de edad. Así que a pesar de que la mayoría de la información en esta plática tendrá valor para personas que ya están próximas a jubilarse o jubiladas, también tendrá mucho valor para cualquier etapa de la vida, para personas que están en cualquier etapa de la vida en la que se encuentren actualmente. Así que eso incluye jóvenes, solteros, personas recién casadas, familias recién casadas que están iniciando una familia. Así que si llegaron aquí por, por accidente o alguien les pasó el enlace de este video, deben de saber de que es muy importante la información que voy a compartir con ustedes aquí en este video. ¿Ok? Y para empezar, debo de enseñarles este descargo de responsabilidad. Pueden pausar el video y leerlo. Es una formalidad que nosotros los asesores financieros debemos de presentar en cualquier plática, sea formal o informal. Así que ahí está, en blanco y negro. Pueden pausar el video y leerlo o si no, proceder. Entonces, estimados amigos, van a ser 3 preguntas las que vamos a tratar de responder con esta plática. Número 1, existe un segmento muy importante y un segmento considerablemente grande
dentro de nuestra comunidad latina que considero ha sido ignorado, grandemente ignorado, desafortunadamente, especialmente en estas redes de consumo mediático como lo que es YouTube, Facebook, etcétera. Y este segmento de la población o de la comunidad latinoamericana es importante que reciba la información que voy a compartir con ustedes en esta plática. Y esa es una de las preguntas que vamos a responder. ¿Para quién es importante? ¿Quiénes son las personas que mayormente se van a beneficiar de esta información? Número dos, ¿en dónde estamos hoy? ¿Dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos? Una vez más, como asesor financiero, cuando yo trato con mis clientes, nuestro punto de inicio es tomar un inventario de dónde se encuentra la familia o en dónde se encuentra el individuo y determinar cuáles son las metas 10, 20, 30, 40 años en el futuro para ver qué pasos necesitamos tomar desde hoy, desde la condición y la situación en la que se encuentra la persona hoy o la familia para llegar a ese objetivo 10, 20, 30 años en el futuro. Entonces, tomando esa misma estructura, ese mismo esquema, quiero utilizarlo y aplicarlo aquí en esta plática para que nosotros sepamos en dónde nos encontramos actualmente como nación, como sistema global económico y hacia dónde nos dirigimos basado a lo que se puede ver por toda por todo este giro global que está actualmente desarrollándose a la luz del de el conflicto en Europa. Así que muy importante conocer en dónde estamos hoy, qué es lo que se está desarrollando y hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Y finalmente, ¿cuáles deben ser nuestras prioridades para las personas que nos gusta percatarnos de lo que viene en el futuro para poder movilizarnos, para poder ajustar ciertas cosas en nuestra vida? Entonces, ¿cuáles deben de ser esas prioridades antes que la crisis cobre velocidad, antes de que esta crisis ya sea tal vez no demasiado tarde, pero sí muy avanzada, de tal manera que se presente más difícil el poder ajustar nosotros ciertas cosas en nuestra vida? Así que muy importante, ¿cuáles deben de ser esas prioridades para nosotros? En qué, en otras palabras, nos deberíamos de estar ocupando en los próximos meses y en los próximos años. Para comenzar, amigos, a lo largo de la historia existen fechas muy importantes, fechas muy significativas, y una de esas fechas es el 10 de enero del año 49 antes de Cristo. Y en ese día de enero, Julio César, como muchos de ustedes sabrán, cruzó un río relativamente insignificante, un río insignificante en su tamaño, relativamente insignificante en su profundidad aún, pero que no obstante se convertiría este río en uno de los más importantes ríos de la historia. De hecho, muchos de ustedes conocerán la frase se ha cruzado el Rubicón o se cruzó el Rubicón cuando se está refiriendo a alguna persona a alguna situación o algún evento. Se usa esta frase, se cruzó el Rubicón o se ha cruzado el Rubicón. Y hoy en día esta frase se utiliza para representar cuando se arriesga el todo para desafiar al destino, el azar. Es decir, cuando se toma un paso que no tiene retorno, que no tiene vuelta atrás, que no tiene reversa. Es decir, cuando alguien cruza al hacer algo o al decir algo que ya no puede devolver, que ya no puede retraer, que ya no puede regresar, no hay marcha atrás cuando se hace esto o cuando se dice algo. Entonces, es esta frase, se cruzó el Rubicón. Así que en esa ocasión, antes de cruzar el Rubicón con su legión de soldados, Julio César, se le escuchó exclamar a gran voz, alea iacta est, esa frase, alea iacta est, lo cual significa el dado es lanzado, el dado como los dados que utiliza uno cuando juega, por ejemplo, en un casino, ese es el dado es lanzado. ¿Qué significa en nuestros términos actuales en el español? La suerte es echada, la suerte es echada. Y si se pueden a pensar o a considerar ustedes, estimados amigos, el cruzar el Rubicón representaría en ese entonces el fin de la República Romana, de la República Romana.
pero marcaría al mismo tiempo el inicio del imperio romano, del imperio romano. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto en mente porque existen eventos, existen situaciones que surgen que nos lleva de una, de un paradigma hacia un nuevo paradigma, de un cambio, de un surgimiento de algo nuevo que potencialmente va a cambiar las cosas por completo. De ahí en adelante no hay marcha atrás. Entonces, ese fue el caso con Julio César después de que cruzó el río Rubicón. Y si nosotros nos ponemos a considerar en el 2022, nuestra fecha actual, nosotros actualmente como ciudadanos del mundo, no solamente de Estados Unidos, nos encontramos a orillas de un Rubicón metafórico, es decir, de un río metafórico, y estamos presenciando el cruzar de un sistema que por muchos años ha sido unipolar hacia un sistema multipolar mundial, ¿ok? De un sistema unipolar, donde solamente una potencia ha tenido el poder total, hacia un sistema multipolar, ¿ok? Y no hay vuelta atrás. Esto no tiene reversa, no tiene marcha atrás. Está cambiando el mundo para siempre, de aquí en adelante, en mi consideración y en la consideración de muchas personas que ya empiezan a estudiar lo que está ocurriendo en términos de la geopolítica. Y estas implicaciones, estimados amigos, tienen repercusiones económicas, van a tener consecuencias políticas y van a tener consecuencias tristemente militares. Y nosotros, los ciudadanos del mundo, los pueblos, las familias, tu familia, mi familia, experimentaremos grandes cambios personales en los meses y en los años venideros, en los meses y en los años venideros. Y todos nosotros, sin lugar a excepción, confrontados ante la realidad de los acontecimientos que se aproximan, reaccionaremos únicamente de dos maneras. Número uno, o vamos a enterrar la cabeza en la arena como la avestruz, que pueden ustedes apreciar aquí en esta gráfica. Podemos ignorar, podemos evitar, podemos distraernos, podemos posponer, decir esto no es para mí, esto no es para hoy. Estamos en todo nuestro derecho de hacer esto, sencillamente de ignorar la situación. O número dos, podemos prepararnos, podemos tomar acción, obviamente sobre las cosas que podemos controlar, porque muchas cosas en la vida sencillamente no tenemos control. Pero aquellas cosas que sí podemos controlar, nosotros podemos tomar riendas en el asunto, podemos ajustar, podemos cambiar hábitos, podemos mejorar ciertas áreas, es decir, en pocas palabras, tomar riendas en el asunto de nuestra familia, de nuestra familia. Y tal vez este video no sea para todos, sencillamente algunas personas no les interesa el preocuparse por lo que viene o tal vez no creen que sea posible y no hay absolutamente nada malo con ello. Si este video no es para ti, si para ti no es el considerar lo que pudiera ocurrir a luz de lo que está ocurriendo en Europa, no hay ningún problema. Este video sencillamente no es para ti, la información es para otras personas, pero lo queramos reconocer o no, aunque a nosotros no nos guste algo, aunque a nosotros no nos guste algo o no estemos de acuerdo con algo, el hecho es que si ese algo es real, si es real, no importa lo que nosotros pensemos. Habrán consecuencias por los pasos que tomemos y habrán consecuencias por los pasos que no tomemos. Pero todos somos libres de escoger, todos somos libres de escoger. Y en parte, ¿por qué es importante tener este tipo de conversaciones y pláticas en nuestra comunidad latina? Estimados amigos, y esto va al corazón de la primera pregunta que tratamos de considerar y responder en este video, y es, ¿para quién es importante esta información? ¿Quiénes son las personas que se van a beneficiar de este tipo de pláticas? Y quiero que consideren una serie de titulares que rápidamente en una breve búsqueda que hice en YouTube logré encontrar. Son videos que tienen que ver con la inflación y lo que uno puede hacer para combatir la inflación, pero no todos, solo ciertas personas y ese es el punto que estoy tratando de hacer.
Cuando uno busca en YouTube la pregunta cómo protegerse para la jubilación, perdón, para la inflación, cómo protegerse en contra de la inflación, estos son los tipos de videos que van a encontrar inmediatamente. Y quiero que ustedes, estimados amigos, vean detalladamente lo que nos dan a conocer los titulares de la mayoría de los videos en español que abordan este tema de la inflación actual. Quiero que se fijen en las frases y las palabras claves, las palabras comunes en estos videos, es decir, las palabras que se relacionan, que tienen similitud en estos titulares de estos videos que tienen que ver con la inflación y cómo protegerse de la inflación, ¿ok? Y quiero que ustedes después me digan, piensen y me digan para quién piensan ustedes que son este tipo de videos que están, por ejemplo, en YouTube actualmente siendo producidos. ¿Para quiénes creen ustedes que son este tipo de videos? Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿ok? Entonces, en primer lugar, tenemos a este joven aquí hablando acerca de inversiones antiinflación, ¿ok? Este otro video habla acerca de proteger tu dinero de la inflación, tu dinero, ¿ok? Este otro video dice cómo ganarle a la inflación, cómo ganarle a la inflación. Una vez más, está haciendo la referencia al dinero, ¿ok? O a las inversiones. ¿Cómo protegerse contra la inflación? Dice este otro titular. Y aunque no menciona la palabra inversión o dinero, sí podemos apreciar en el trasfondo dónde está la persona aquí situada. Está parada enfrente de Wall Street y podemos deducir eso por el famoso toro de Wall Street que está en el trasfondo, lo cual da esa percepción de que se está refiriendo una vez más a inversiones, al dinero y a las inversiones. En esta otra titular, el título del video dice acciones contra inflación. ¿Qué acciones comprar para protegernos de la inflación? Una vez más, está hablando de inversiones, está hablando de dinero, de acciones, etcétera. Entonces, antes de responder la pregunta, amigos, ¿para quiénes son estos videos? Que dicho sea de paso, abundan en YouTube. Tuve que solamente escoger unos cuantos porque hay muchísimos que tienen esta misma presentación o esta misma similitud de inversiones, de dinero, de acciones, etcétera. Pero quiero darles un vistazo, amigos, atrás del telón, hacerles ver lo que el gobierno, lo que las instituciones financieras, lo que las inversoras ven cuando nos ven a nosotros. ¿Qué es lo que ellos ven cuando nos están catalogando a todos nosotros? ¿Ok? Ellos nos clasifican dependiendo a nuestro estilo de vida y a nuestro capital, a nuestras acciones, nuestros activos, nuestro ingreso, aquí por lo menos en los Estados Unidos. Y yo les digo porque he trabajado yo por muchos años en la industria financiera. Cuando inicié mi carrera, trabajé directamente con algunas de las instituciones más fuertes en los Estados Unidos y en el mundo, francamente. Y me di cuenta cómo ellos nos catalogan a nosotros, la población, cómo catalogan a la comunidad norteamericana. Y es de una manera muy fría y es de una manera muy calculada que se nos clasifican a todos nosotros. Una vez más, un par de titulares más, inversiones y opciones que tienen que ver con inversiones. Pero ¿cómo es que nos clasifican a nosotros, estimados amigos? Pueden ver ustedes aquí una pirámide que tiene niveles de activos, niveles de estilos de vida, los cuales están representados por estas ruedas azules que pueden ustedes apreciar. La primera rueda está a la par del estilo de vida que consideran el gobierno y estas instituciones financieras como lujo, el estilo de vida de lujo. El estilo de vida de lujo, estimados amigos, es cuando una persona o un individuo no se tiene que preocupar por el dinero. El dinero sencillamente no es un obstáculo. La persona, si se levanta en la mañana con ganas de desayunar en París y vive en los Estados Unidos, se aborda sencillamente, llama a su piloto privado para que le tenga su jet privado listo y a la hora que está listo, esta persona, este millonario o billonario, viaja en su jet privado hacia Francia y puede desayunar en París. Y si quiere comer su cena en Nueva York, con su jet privado, no es ningún problema. Entonces, esas son personas que viven en el estilo de vida de lujo, lo cual está representado aquí en estos círculos o en estas ruedas azules.
Y pueden ustedes apreciar a dos flechas verdes que están apoyando este estilo de vida. Y esas flechas verdes representan los activos de estas personas, es decir, sus bienes, sus propiedades, sus acciones en la bolsa de valores, criptomonedas, negocios, etcétera. Y la otra flecha, perdón, representa sus ingresos, los ingresos que tengan como ya sea dueños de empresas, como profesionales, cirujanos, plásticos, abogados, etcétera, que tienen arriba de ciertos ingresos. Y ahorita les voy a mostrar en breve cuáles son esos ingresos. Y abajo pueden ustedes ver otra rueda, otro círculo azul que representa también otro estilo de vida. Y este estilo de vida es el estilo de vida de personas que viven en estas otras categorías menores que ellos catalogan a la población norteamericana. Y como pueden ustedes ver, solo existe una flecha que está apoyando ese estilo de vida y esa flecha es el ingreso, sencillamente el ingreso, porque la mayoría de las personas que se encuentran en estas categorías menores que ellos catalogan, realmente no tienen activos, no tienen propiedades, no tienen acciones en la bolsa de valores, como les voy a enseñar en breve. Y por lo tanto, solamente tienen esta fuente de ingresos que apoya ese estilo de vida que es su ingreso. Entonces, ¿quiénes se considera una persona o un individuo, una familia que vive en esta categoría de lujo? Bueno, para empezar, es solamente el 1% de toda la nación y de personas o individuos que tienen un ingreso mayor a los $500,000 al año, ¿ok? Empezando, arriba de $500,000 al año. Es decir, estas personas tienen 500,000, 1,000,000, 2, 3, 4, 5, 10 millones de dólares de ingreso anuales. Es decir, esta persona mínimo, su ingreso mensual serían aproximadamente $40,000. Imagínense ustedes, qué bonito, ¿no? Tener un ingreso mensual de $40,000, lo que muchas personas no ganan en un año. Estas personas lo ganan en tan solo un mes y representan el 1% de todo el país. Las personas que viven en el estilo de vida conocido como comodidad, recuerden, estas son instituciones financieras, son gobiernos que están viendo a la población y ellos los catalogan, nos catalogan. Y están diciendo que el 10%, solamente el 10% de la nación que tienen un ingreso mayor en exceso de $200,000 al año como familia, nosotros los estamos catalogando como personas que viven el estilo de vida de comodidad. Comodidad es, tal vez no se pueden dar el lujo de viajar a Francia o a Nueva York cuando se les da la gana, pero sí pueden, por ejemplo, viajar todos los años a Francia si quieren, pero solamente sería un viaje o dos al año, mientras que personas en el lujo vuelan las veces que quieran. O sea, sí hay un poco de diferencia, pero no mucho. Estamos hablando de $200,000 para arriba, el estilo de vida de comodidad. Solamente es el 10% de la nación. Ahora, el 90% restante somos nosotros, estimados amigos. Eres tú, soy yo, es mi familia, es tu familia, que en promedio en los Estados Unidos tiene un ingreso anual de $60,000 al año. ¿Ok? Un poco más, un poco menos. Para las personas que tienen un poco más de ingreso que $60,000 al año, se consideran familias o personas que se las están arreglando, que están arreglándoselas, que más o menos están ajustándose con la inflación, tal vez tienen un plan de retiro pequeño en su empresa donde trabajan, un 401k, un IRA, algunas acciones tal vez en la bolsa, no mucho, tal vez tienen una casa, tal vez tengan una propiedad adicional o sencillamente no tienen activos, no tienen no tienen ahorros y tienen tal vez menos de $60,000 al año como ingreso. De hecho, inmediatamente abajo de arreglándoselas, de ese estilo de vida arreglándoselas, se conoce lo que se llama como necesidad básica. Recuerden, esto es como nos ven el gobierno y nos ven instituciones financieras. Familias en esa categoría de necesidad básica son familias que a duras penas llegan a fin de mes. Es decir, llegan al fin de mes casi con cero, esperando que venga el cheque del próximo mes o de la próxima quincena para poder hacer sus pagos, para poder mantener el paso con sus tarjetas de crédito. Muchos de los casos tienen grandes deudas de tarjeta de crédito, nada de ahorros
son personas que tienen una necesidad básica, que solamente subsisten con, con sus necesidades básicas. Y por último, personas en la categoría de caridad son francamente personas que dependen 100% de programas estatales, programas gubernamentales, o son completamente personas que viven en la calle, francamente. Así que de esta forma nos catalogan, y debo de pedirles perdón una vez más por mi español, estimados amigos, no es el mejor del mundo, a veces se me lengua la traba, pero estoy mejorando, espero que estoy mejorando. Entonces, la caridad es una persona que depende 100% de una institución gubernamental, una institución estatal, y realmente no tiene recursos en términos de un ingreso, ya sea ganado o un ingreso por el seguro social o de una pensión, tiene absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, de esta manera, de estas tres maneras, el 1%, el 10% y el resto de nosotros, el 90%, es como nos catalogan el gobierno y las instituciones financieras. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Cómo se relaciona con lo que estoy hablando acerca de para quiénes para quién es este tipo de información que estoy compartiendo con ustedes? ¿Quiénes se benefician? Bueno, pues para darles una idea de lo que los gobiernos y las instituciones financieras ven en términos de quiénes van a hacer más uso de activos como inversiones en la bolsa de valores, quiero que miren la siguiente cifra, estimados amigos. El 1%, el 1% que ustedes pueden ver aquí representado como personas que ganan arriba de $500,000 al año. El 1%, ese 1% de la población controla el 50% de todas las inversiones en la bolsa de valores. La mitad, solamente el 1%. Imagínense del grupo tan pequeño y élite que es ese número de personas. Estamos hablando de los billonarios como Elon Musk, estamos hablando de Warren Buffett, estamos hablando de Bill Gates, de Larry Ellison, de todas estas personas, el dueño de Amazon, Bezos, Jeff Bezos. Ellos son el 1% y son dueños del 50% de todas las acciones e inversiones en la bolsa de valores. Piensen en eso, estimados amigos. El 89% de todas las inversiones, de todas las acciones, le pertenecen solamente al 10% de las personas en los Estados Unidos. 10% de las personas son dueños de la gran mayoría de acciones en la bolsa de valores. La gran cantidad de personas que somos el 90%, que nos encontramos en esta categoría de arreglándoselas o necesidades básicas o caridad, somos dueños los 90% de solo el 11% de las inversiones y acciones en la bolsa de valores. Quiero que piensen en un momento por eso, estimados amigos. Entonces, en otras palabras, ¿para quiénes son estos videos que les acabo de enseñar? De cómo protegerte de la inflación con estas inversiones, cómo mover tu dinero para proteger tus inversiones o tus acciones. ¿Para quién son estos videos? Pueden ver ustedes en este artículo de Yahoo Finance que dice el 1% más rico de los Estados Unidos posee el 50% de las acciones en poder de los hogares estadounidenses. El 1%, ¿ok? El 10% más rico de los estadounidenses posee un récord del 89% de las acciones de los Estados Unidos. Prácticamente todas las acciones le pertenecen al 10% de la población, al 10%. ¿Qué más dicen los medios? El 56% de los estadounidenses no pueden cubrir un gasto de emergencia de $1,000 con ahorros. Más de la mitad de las personas que viven en los Estados Unidos no pueden cubrir un gasto de emergencia de $1,000 con ahorros. Y más de la mitad de los estadounidenses, ¿cuánto tienen en acciones? ¿Cuántas inversiones tienen, estimados amigos? Más de la mitad de los estadounidenses tienen cero, cero en acciones. Así que estos titulares, ¿ok? De los videos
acerca de la inflación y cómo protegerse de la inflación. En respuesta a la pregunta que les hice anteriormente, ¿para quién son estos videos en YouTube y la información? Fíjense, y lo curioso es que estos videos favorecen a una pequeña minoría nada más. ¿Ok? Las personas que van a estar interesadas en este tipo de videos son una minoría, son personas que tienen ingreso discrecional, es decir, cuando llegan a fin de mes, estas personas tienen dinero en abundancia para poder hacer estas movidas de inversiones. Y este tipo de videos, aunque solamente favorecen a una minoría, solo al 1% o al 10%, son abundantes. Piensen en eso, amigos. Estos videos son abundantes a pesar de que solo favorecen a una minoría. Mientras que videos que benefician a la gran mayoría, a ti y a mí, a nuestras familias, casi no existen. Casi no existen en YouTube. No tomes mi palabra, búscalos. Busca videos que enseñen a las personas que no tienen este tipo de activos para poder protegerse cuando se trata de la inflación. No existen. Qué curioso, ¿no? Y ahora, ¿quién es esta gran mayoría? Esta gran mayoría que no tiene ingresos discrecionales. Esta gran mayoría que no tiene suficiente dinero para llegar a fin de mes en muchos casos. ¿Quién es esta gran mayoría? Bueno, para darles un ejemplo, estimados amigos, quiero compartir con ustedes la historia de una madre soltera en Rockland, Maryland, aquí en los Estados Unidos, cuyo nombre es Chelsea Lewis. Chelsea recientemente hicieron una historia en el Washington Post, uno de los periódicos más importantes en los Estados Unidos, sobre su condición actual y utilizándola como un ejemplo de la crisis económica que aún padecen muchos ah, estadounidenses, miembros de la comunidad, de estas personas, de esta gran mayoría de personas que no tienen los activos suficientes como para darse el lujo de invertir en la bolsa de valores, de hacer este tipo de maniobras en cuanto a sus activos, comprando Bitcoin, comprando oro y ese tipo de estrategias que utiliza el 1 o el 10% de la población. Entonces vamos a ver el reporte, qué es lo que dice acerca de Chelsea, el Washington Post. El título del artículo dice los precios más altos de los alimentos en todo el país, refiriéndose a esta inflación, a recién crecimiento de inflación. Dice, están empujando, ¿ok? Estos precios están empujando a más estadounidenses a los bancos de alimentos. Para Chelsea Lewis, las cosas volvieron a ponerse difíciles en diciembre. Se encontró ahorrando un poco del dinero presupuestado para la factura de la electricidad para comprar comestibles. O sea, utilizó el dinero que debería de haberse usado para pagar el bill de la electricidad y lo utilizó para comprar comestibles. Se preguntó cómo iba a llenar su tanque para llevar a sus mellizos de la escuela secundaria a sus carreras y trabajos. Continúa el artículo. Los tiempos más difíciles comenzaron cuando expiró el crédito tributario por hijos, este crédito tributario que otorgó realmente miles de dólares a muchas familias en necesidad debido a esta crisis de la pandemia que causó el cierre de los negocios y muchas personas se quedaron sin trabajo, tuvieron que hacer uso del desempleo, etcétera. Y para ayudar a familias con niños menores en el hogar, el IRS estuvo ofreciendo este crédito tributario, pero se acabó. Y continúa el artículo diciendo, dijo Lewis, de 48 años de Rockville, Maryland, madre soltera de 3 hijos y estudiando ella misma de tiempo completo en la Universidad Estatal de Bowie, todavía recibe beneficios de cupones para alimentos de $800 por mes. Imagínense, estimados amigos, $800 por mes, pero eso dura solamente unas 3 semanas. También solía obtener un aumento del desempleo, lo cual fue temporal y ya fue eliminado a partir del año pasado.
Después de perder su trabajo de temporada en UPS, lo cual y conozco muchas personas, tengo clientes yo que trabajan todavía en UPS, una excelente corporación, excelentes beneficios, pero tristemente muchas personas perdieron esos trabajos, esos grandes beneficios. Entonces ella trabajaba de temporada en UPS durante la pandemia, así como una transferencia electrónica de beneficios para complementar las comidas escolares, pero ambos han expirado. He estado improvisando, dijo Lewis, quien estudia historia. Hay algunas noches que no como porque solo tengo suficiente para alimentarlos, es decir, a sus 3 hijos. Me comeré lo que quede en sus platos. Solo les digo que no tengo hambre, que no tengo hambre. La mayoría de los programas de asistencia pandémica han terminado. Yo creo que ya todos estamos claros con ese hecho. La inflación está aumentando y muchos estadounidenses nuevamente tienen problemas para llegar a fin de mes. Para llegar a fin de mes. Entonces, estimados amigos, ¿para quién es esta plática? ¿Para quién es esta información? Esta información que francamente urge, urge que la escuchen la gran mayoría de las personas en Estados Unidos, pero en este caso, por ser el canal ah, con una audiencia primordialmente hispanoparlante, urge que nuestra comunidad latina escuche este mensaje, esta información. Somos el 90% de la población en los Estados Unidos y abundan los videos con información y consejos para solamente el 10% de la población. Aquí hay algo mal, aquí hay algo que no está bien. Algo marcha mal al no reconocer tantos creadores de contenido, YouTubers, llámese lo que les quieran llamar, que no están viendo la necesidad real que existe del 90% de las personas que consumen videos en YouTube día con día, que podrían estar escuchando información precisa y apropiada, relevante para el 90% de la población, especialmente en nuestra comunidad latina. Y en lugar de ofrecer buenos consejos para este segmento de nuestra comunidad, están haciendo videos acerca de cómo proteger tu bolsillo o tu dinero para las personas que tienen los medios, comprando criptomonedas, utilizando ciertas estrategias. Todo eso yo lo conozco, estimados amigos. Yo conozco las estrategias que ellos están presentando en estos videos, pero déjenme decirles que esas estrategias son para personas que tienen ingreso discrecional, ingreso disponible después de todos sus gastos básicos. El problema es que el 90% de las personas, nosotros, la gran mayoría, muchas de las veces no tenemos ese dinero, especialmente los que no han aprendido a presupuestarse, a darle valor a su dinero, los que sencillamente no tienen un ingreso suficiente como para mantener el paso con el costo de vida en el estado o la ciudad donde vivan, o sencillamente con la inflación. Entonces, no queda dinero a fin de mes para poder darse el lujo de reposicionarlo en oro, en plata, en criptomonedas, en esto, en el otro. O sea, hay un desconecte enorme. Y estimados amigos, antes de que siga por otro rumbo, estoy haciendo este punto solo para que estén ustedes sabidos de que la información que estoy compartiendo con ustedes en este video y en esta plática es para nosotros la gran mayoría. No es para una minoría de 1%, 10%. Ellos ya tienen a sus asesores. Ellos ya tienen a sus estrategas financieros que les están diciendo cómo reposicionar su dinero para que continúen con su vida eh, de grandes ventajas. Nuestra gente, nuestra comunidad latina necesita esta información. Nosotros necesitamos esta información. Entonces, una de las cosas que está ocurriendo es que las personas, no solamente en la población y en nuestra comunidad latina,
sino que en los servicios noticiosos, en las noticias, en los periódicos, están subestimando tres cosas muy importantes. Y estoy hablando de los periódicos, los políticos y las familias en general. Están subestimando el riesgo económico y financiero de lo que está aconteciendo actualmente debido a esta crisis en Europa. Están subestimando el shock negativo del suministro, porque hasta ahorita se ha dicho, oh, sí, la inflación es, porque la inflación, recordarán ustedes, de que inició antes de que todo esto se desatara en Europa, mucho antes, ya la inflación ya iba hacia arriba. Y se vino a dar cuenta el gobierno de que todo ese dinero de que había otorgado en forma de estímulo, cheques, préstamos a los negocios, PPP, todas estas cosas, lo que hicieron es que causaron una inflación descontrolada, porque ahora es tiempo de pagar. Entonces, ya la inflación empezaba a incrementar, pero ahora con el sistema de suministro ya había sido afectado por la pandemia, por cierre de comercio, por falta de trabajadores. Muchas personas se dieron a la tarea de no regresar a su trabajo después de que se abrió la economía, y esto causó grandes problemas en el suministro de producto para las compañías, para las corporaciones. Entonces, ahora con este shock de este nuevo frente de una guerra económica, porque ya deben de saber ustedes, estimados amigos, que nosotros, Estados Unidos, el occidente, ya está en postura de guerra contra Rusia, nada más que es una guerra económica. Y esperemos a Dios que ahí se quede, que no pase a mayores de ser sencillamente, y no sencillamente porque es algo gravísimo, pero de no ser meramente una guerra económica y pase a ser algo mayor. Esperemos en Dios que este no sea el caso. Entonces, están subestimando el shock negativo de suministro porque ahora muchas cosas más, como les voy a enseñar en unos momentos, están siendo afectadas de manera alarmante. La tercera manera que están subestimando las personas la situación es con las tensiones geopolíticas. Están diciendo esto se va a acabar pronto, esto se va a resolver y van a regresar las cosas como estaban antes. Estimados amigos, lo que las noticias están diciendo, lo que ustedes escuchen en las redes de que todo esto va a regresar como era antes, si alguien está diciendo está gravemente equivocado o equivocada. Por eso empecé esta plática hablándoles acerca del río Rubicón, porque estamos en una situación en la cual el mundo ha cruzado. Este es un evento cataclísmico, un evento tan grande, tan enorme que no hay vuelta atrás. El mundo ha dado una vuelta a una nueva página en el libro de la historia. Este es un nuevo capítulo en el libro de la historia, muy agudamente marcado. Esto ha cambiado la geopolítica de una manera sin vuelta atrás, sin vuelta atrás. Entonces, ¿en dónde nos encontramos actualmente? Terminamos el año con 6 y fracción por ciento de inflación. En el estamos ahorita finalizando el mes de marzo, es el 29 de marzo, ahorita que estoy haciendo este video, esta plática, y estamos aproximando el 8% como tasa de inflación en los Estados Unidos. Les comentaba en uno de los videos anteriores que para llenar el tanque de gasolina de un carro chico de mi esposa, es un Honda Accord, 4 cilindros, en meses atrás, en años atrás, lo he llenado el tanque, lo hemos llenado con 35, $38 aproximadamente. Para llenar ese mismo tanque, hoy en día me cuesta $100, arriba de $100. $100. Estamos al 8% de inflación y esto todavía no se ha desatado. Es decir, está por verse todavía el impacto de toda la interrupción del suministro de petróleo, de fertilizantes, de trigo, de materias primas alrededor del mundo, y aquí en Estados Unidos vamos a experimentar una inflación como no se ha visto en décadas.
en décadas. Entonces, esta es la condición en la que nos encontramos para que comencemos a pensar sobre la gravedad de esta situación. Am, ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los economistas están de acuerdo en que la Reserva Federal de los Estados Unidos actuó demasiado tarde para controlar la inflación. Primero deben de entender, estimados amigos, para los que no saben, que la Reserva Federal, primero que nada, no es un banco federal como tal. Federal es solamente en nombre, es privado. Y su sola existencia, su sola razón de existencia de la Reserva Federal es de mantener en control o bajo control la inflación. La meta de la Reserva Federal siempre ha sido un 2-3% de inflación que se necesita, necesitan la inflación. Es decir, existe tal cosa como una inflación saludable, pero el mandato de la Reserva Federal es de que no se descontrole el, ah, la tasa de inflación, que no se eleve demasiado. ¿Ok? Y las opciones generalmente que tienen la Reserva Federal para, o la opción más bien dicho, que utiliza generalmente la Reserva Federal para bajar la tasa el índice de la inflación es aumentando las tasas de interés, es decir, el dinero que prestan el gobierno a los bancos para que ellos también se presten entre sí mismos y para que presten a las personas, a los ciudadanos. ¿Ok? Entonces, si la inflación se empieza a descontrolar, generalmente lo que hace la Reserva Federal o el Fed, como le dicen, es que suben las tasas de interés para que enfríe la inflación, porque lo que sucede es que la economía, una de dos, o la economía está descontroladamente acelerada, los precios están elevados, o tal vez lo que ocurrió en el 2021, de que había una demanda que había sido oprimida por el cierre de la economía del 2020, que cuando se abrió la economía fue un fluir de demanda y no había el suministro, no había la mano de obra, entonces eso creó que la inflación creciera al principio de la inflación. Entonces, generalmente lo que hace la Reserva Federal es que eleva las tasas de interés para enfriar la economía, para enfriar el índice de la inflación y generalmente empiezan a bajar no solamente los números, las cifras del índice de la inflación, sino que también empiezan a bajar los precios de los activos. Empiezan a bajar, por ejemplo, el costo de las casas, porque se torna más caro el comprar una casa porque la tasa de interés es más elevada. Entonces eso como que le da pausa a las personas que quieren comprar una casa, por un ejemplo, porque dicen, wow, ahora las tasas de interés están más elevadas, me voy a esperar hasta que bajen un poco para poder entrar y agarrar un préstamo más favorable. Entonces, generalmente empiezan a bajar los precios de los activos, de las casas. La bolsa de valores tiende también a bajar. A la bolsa de valores no le gusta, de hecho, odia, detesta que los intereses suban, porque eso causa generalmente que la bolsa de valores, hay una correlación, en otras palabras, cuando suben las tasas de interés, la bolsa de valores generalmente baja, cae. ¿Okay? Entonces hay esa relación entre la bolsa y las tasas de interés. Entonces, en esta ocasión, la Reserva Federal tiene dos pésimas opciones y quiero que escuchen esto bien, estimados amigos. La Reserva Federal puede aumentar esos intereses, lo cual no ha hecho por mucho tiempo, han estado artificialmente bajos por décadas. Entonces, frente a esta inflación que se está ya descontrolando, la Reserva Federal puede aumentar la tasa de interés o las tasas de interés y arriesgar el garantizar que dentro de muy poco tiempo no estemos enfrente a una recesión. Es decir, al ellos subir las tasas de interés demasiado rápido o demasiado alto, corren el riesgo de crear una recesión en poco tiempo. Entonces, ellos están viendo, ok, si hacemos esto, vamos a perjudicar la economía, vamos a perjudicar la bolsa de valores y vamos a perjudicar al 1% o al 10% de la población. Es decir, a los billonarios, a los millonarios. Esa es una de las decisiones que tiene que hacer. La otra opción, ellos pueden posponer el aumentar esa tasa de interés o elevarlos de una manera muy leve, como un poquito, elevarlos un poquito para que no se asuste el mercado. Y cuando digo el mercado me refiero a la bolsa de valores, ¿ok? Pero el hacer eso, entonces ya no estaría atacando la inflación.
y la inflación se descontrolaría. Entonces, si se ponen a pensar y verlo de la manera, de la verdadera manera como se deben de ver estas cosas, estimados amigos, porque esta es la realidad que no te lo va a decir Univisión, no te lo va a decir CNN, esta es la realidad de las cosas. La Reserva Federal, para que me entiendan bien claro, la Reserva Federal tiene que decidir entre rescatar a la economía, de rescatar la bolsa de valores, de rescatar al rico, a los ricos de los Estados Unidos, o de rescatar a la ciudadanía, al pueblo, al 90% que somos nosotros, y bajar la inflación para que nosotros podamos respirar y no estar con la soga al cuello por una inflación que se va a descontrolar aún más, que prácticamente va a causar que cualquier aumento que tengamos en el trabajo, si nos dan un aumento, si adquirimos otro trabajo con un mayor ingreso, sea completamente negado eso, porque las tasas las tasas de la inflación, el índice va a estar mucho más alto. En otras palabras, cuando la inflación sube, estimados amigos, nuestro salario baja porque el poder adquisitivo de nuestro dinero, de nuestro salario, se pierde. Por eso yo les digo, en tiempos normales, yo les he dicho a mis clientes, tener dinero en el banco, en una cuenta de ahorro, tu mayoría, la mayor cantidad de tus ahorros en una cuenta de ahorro, estás perdiendo dinero a la larga. Estás perdiendo dinero por la inflación. Porque si tuviste un 1% de ganancia en tu cuenta de ahorro, aunque te sentías muy seguro de tener tu dinero ahí, y la inflación subió 3% o 4%, has perdido dinero teniendo tu dinero en el banco. Entonces, eso es un tema en otro video, bajo tiempos normales, pero no estamos viviendo tiempos normales. Entonces, para que me entiendan, la Reserva Federal tiene estas dos decisiones: subir las tasas de interés, ¿ok? Y rescatar de este lado, porque aquí quede de este lado, subir la tasa de interés y bajar la inflación y rescatar al 90% de la población a nosotros, o no subir las tasas del interés o subirlas muy poquito para no crear una recesión y salvar a la economía o salvar al mercado, a la bolsa de valores y rescatar o salvar al rico, a los supuestamente a los creadores de trabajo, así les llaman, ese es el término político de los millonarios, los creadores de empleo, ¿no? Entonces, esas son dos opciones pésimas: subir las tasas de interés para combatir la inflación o no subir las tasas de interés y arriesgar una inflación prolongada. Entonces, muchos economistas profesionales en este tema ya están manejando una frase que llegamos todos a conocer por la historia en los 1900, a finales de los 1970 y mediados de los 1980, una frase conocida como estanflación. Estanflación es una combinación de estancamiento e inflación. Estancamiento en términos de una economía que no va a ningún lado, una economía que está estancada, no hay crecimiento, cero crecimiento, ¿ok? Entonces, la estanflación es cuando la economía está estancada por un tiempo prolongado y hay un alto índice de inflación. Y además de eso, también hay generalmente también incluye un índice alto de desempleo, una tasa alta, elevada del desempleo. Y como pueden ustedes apreciar en esta gráfica, en 1975 aproximadamente pueden ver ustedes en la línea azul que el crecimiento era pésimo en ese entonces por la crisis del petróleo que se estaba viviendo en esa etapa. Mientras que la inflación estaba muy elevada. Pueden apreciar ustedes ahí, estamos hablando de 10, 11% y el crecimiento cero. Entonces, generalmente en una recesión baja todo, bajan los precios, baja el crecimiento, o sea, el índice de la inflación baja y el crecimiento también baja, pero en una estanflación
baja solamente el crecimiento, pero la inflación sube. Hay una, jalan en direcciones opuestas. Y eso es, de acuerdo a los economistas, es una de las peores situaciones que se puede encontrar una economía en cualquier país, porque es muy difícil de controlar. Imagínense ustedes, estimados amigos, hay pérdida de trabajos y al mismo tiempo una inflación descontrolada. Si ustedes recuerdan, en el 2008, durante la gran recesión, entre comillas, en esa ocasión bajaron los precios, bajó también la inflación, y no había crecimiento. Entonces, por lo menos no había crecimiento y no habían trabajos, pero tampoco los precios eran elevados. La estanflación puede crear la misma situación de falta de trabajos, de falta de crecimiento en la economía, pero precios súper elevados. Esto ocurrió a finales de los 70, a principios de los 80, y ha quedado en los libros de la historia como una de las peores etapas económicas del país en los Estados Unidos. Entonces, muy importante considerar en lo que pudiera ocurrir en los próximos meses y próximos años. Entonces, ahora vamos a movernos a las prioridades. Hemos hablado acerca de para quién es importante esta información, que somos todos nosotros. Hemos hablado acerca de dónde nos encontramos actualmente y vamos a mencionar un poquito más acerca de eso. Pero es importante también entender cuáles son las prioridades que debemos de tener ante esta crisis que está a punto de suceder. Entonces, vamos a empezar con la deuda, ¿ok? Entonces, antes que nada, el eliminar las deudas que tenemos todos, estimados amigos personales, tiene ciertos beneficios. Entre esos beneficios están el tener más ingreso libre al año, que podemos disponer de mayor ingreso porque menos dinero se está yendo a pagar deudas. Tenemos acceso a potencialmente una jubilación más temprana, porque ese dinero podría estarse invirtiendo en lugar de estar pagándole a una tarjeta de crédito. Nos otorga menos riesgo, porque si estamos en deuda y no hay ahorros de emergencia, por ejemplo, lo cual yo siempre como disco rayado, tienes que tener un ahorro de emergencias. Si estamos en deuda, no tenemos manera de generar un ahorro de emergencia. Y estamos a una sola emergencia muchas veces de la ruina. Estamos a una sola emergencia de que ocurra algo grave para que estemos o nos encontremos en la ruina económica. Ah, Nos ayuda el eliminar la deuda a tener un mejor puntaje de crédito, lo cual sabemos que es súper importante porque nos otorga mejores tasas de interés cuando vamos a hacer un préstamo, mejores tarifas. Muchas personas no lo saben, pero podemos aún adquirir mejores tarifas en términos de seguros. Muchas personas no saben eso. Oportunidades de trabajo. El tener un buen puntaje de crédito nos otorga mejores oportunidades de trabajo, el poder adquirir un departamento, el poder adquirir una hipoteca, mejores ofertas aún de planes celulares, por ejemplo. Menos estrés, menos salud dañina mental, menos salud mala física, el eliminar las deudas. Y algo que yo les explico a mis clientes, estimados amigos, es de que los componentes del puntaje de crédito más importantes son el historial de pagos, que, sí, representa un 35% del puntaje de crédito que tú tienes, esos puntos que tú tienes cuando vas a retraer tu puntaje del crédito. 35% de ese puntaje tiene que ver con el historial de pagos. Es decir, con qué constancia has hecho tus pagos desde que iniciaste ese préstamo. ¿Estás pagando mes tras mes, tras mes, tras mes? ¿O hay brechas donde faltan un mes o 2 meses o 3 meses de que no se han hecho pagos o se han hecho tarde? Entonces, 35%, es decir, si tú empiezas sencillamente a hacer tus pagos a tiempo por un espacio de 3 a 6 meses, vas a ver que tu puntaje de crédito se dispara como un cohete. 30% de lo que se compone tu puntaje de crédito tiene que ver con el balance de la deuda. Si tú, por ejemplo, tienes una línea de crédito, de tarjeta de crédito de, vamos a decir un ejemplo, $1,000 y tu balance es de $900 cada mes, eso causa de que tu puntaje de crédito baje. Entonces, lo recomendable es tener un balance no más del 30% de tu crédito disponible. Es decir, si tú tienes $1,000,
que no tengas más de $300 a fin de mes en ese balance. Tratar de bajar el balance lo más posible para mejorar tu puntaje de crédito. Um, en términos de cómo averiguar cuál es tu puntaje de crédito, tienes que ir a TransUnion, Equifax, Experian, que son los tres. De hecho, a manera de que estoy desarrollando esta plática, estoy pensando hacer un video específicamente sobre el crédito. Así que me voy a limitar a hablar más acerca del crédito porque hay puntos muy importantes que deben ustedes saber. Saber, por ejemplo, cómo tratar con agencias de colecciones, qué pueden hablar, qué pueden decir ustedes para poder mejorar las deudas que tienen. Y hay ciertas cosas que no son muy conocidas, que ustedes pueden, herramientas y estrategias que pueden utilizar para bajar las deudas que tienen y para mejorar su puntaje, que creo que lo voy a hacer en un video separado para no dedicar mucho tiempo en esto, pero sí es muy importante eliminar las deudas. Entonces, ese es punto número uno, ¿ok? Número dos, buscar depender menos, no necesariamente completamente, pero menos de programas del gobierno y empezar a fortalecer ahorros de emergencia. No dependas de programas del gobierno. Escucha bien, no estoy diciendo no aceptes, ¿ok? No estoy diciendo no aceptes o no tomes ventaja de cualquier ayuda que te quiera dar el gobierno. No estoy diciendo eso, pero aprende a depender menos, ¿ok? Estoy diciendo no dependas de ellos. Por la crisis que viene, el gobierno tal vez no podrá ayudarte de la misma manera que lo hicieron en el 2020 o en el 2021. Así que quiero que asumas, cuando se trata del gobierno, cero. ¿Ok? Quiero que asumas que te van a poder ayudar con cero de asistencia del gobierno. ¿Ok? Asume cero. Este es un tiempo realmente de vender artículos que ya no necesitas, de vender joyas, de vender muebles, de vender pinturas, tiempo de tomar un trabajo temporal. ah, Puedes además tomar uno o dos proyectos por semana en lo que puedes desplazar de tus talentos y habilidades para ganar un ingreso adicional mientras pasa la tormenta, ¿ok? Porque va a pasar al otro lado de esto, va a haber un nuevo mundo con nuevas oportunidades, con una nueva estructura económica. Todavía desconocemos cuál va a ser esa realidad, pero de qué va a pasar, va a pasar. Esperemos en Dios. Pero en el mientras tanto, es tiempo de prepararnos para cuando pase esta tormenta. Entonces, hacer todo lo posible por generar más dinero, más activos en el hogar en cuanto antes, ¿ok? En cuanto antes. Número tres, en tiempos normales, el presupuesto que nosotros recomendamos como asesores financieros es el 50-30-20. Ahorita les voy a explicar lo que significa eso, si se puede, obviamente. Y si no se puede, por lo menos evitar que más de 30% sea para la vivienda y más de 20% en la comida. Tratar de evitar eso, ¿ok? Un plan de gastos, la prioridad, quiero que piensen ustedes en estos días venideros que vienen, que piensen ustedes en términos de vivienda, de comida y de medicina, ¿ok? Vivienda, comida, medicina, vivienda, comida, medicina. Afuera de eso, estimados amigos, consideren reducir todos los demás gastos que no tengan que ver con vivienda, comida, medicina, lo esencial, ¿ok? Um, en términos de lo que nosotros utilizamos como regla, es un plan de gastos 50-30-20 bajo circunstancias normales, pero en la crisis, y lo que significa eso para explicarles aquí en esta gráfica, estimados amigos, es 50% de tu ingreso que viene al hogar, que no sea más de 50% en lo que son necesidades. Estamos hablando de comestibles, vivienda, utilidades, es decir, electricidad, agua, luz, etcétera. Seguro médico, pago del carro. Necesidades, 50%. ¿Ok? 20% en ahorros, 20% automáticamente en ahorros y un 30% en lo que llamamos nosotros deseos, compras. Eso es shopping, ¿ok? Comer afuera, pasatiempos, Netflix, Amazon, todo este tipo de cosas. Eso es bajo condiciones normales. No estamos en condiciones normales.
¿Ok? Estamos a punto de entrar una crisis. Ya empezamos, pero estamos a punto de iniciar algo mucho más fuerte en los meses venideros, que viene en el cual o durante la cual nosotros vamos a tener que ajustar nuestros deseos. Esa porción de deseos de 30% no va a ser 30%, estimados amigos. Esa porción de deseos tiene que ser mucho menos que 30%. Y cada familia es diferente. La mayoría de las personas en las redes, en Facebook o en YouTube no te van a decir es que la inflación tiene un impacto distinto en cada familia. Eso nadie te lo va a decir. Por ejemplo, una persona soltera que gana $100,000 al año, ¿ok? Que no tiene familia, el porcentaje, el porcentaje de su ingreso que representa sus comestibles o su comida puede ser el 1%, el 1%. Mientras que una familia que tiene entre el esposo y la esposa una ganancia de $40,000 al año, solamente $40,000 al año, el porcentaje de su ingreso puede representar un 25%, lo que utilizan para su comestible, para sus comidas, para sus compras, puede representar un 25% de sus ingresos. O sea, ¿ven la diferencia de alguien que tiene un ingreso más alto? Representa solamente el 1% sus compras de comestibles, sus groceries, que le llaman aquí en Estados Unidos, mientras que una familia que solamente $40 al año es su ingreso, sus groceries o sus comestibles son un 25% de su ingreso. O sea, la inflación tiene un impacto mucho más grave sobre los hogares con menos ingreso, mucho más elevado. Entonces es importante pensar en ello. Entonces, estimados amigos, es tiempo de cocinar en casa, es tiempo de comprar bicicleta, es tiempo de eliminar vicios. En otros videos les he explicado en detalle con números, con cifras al centavo, lo que representa tener un vicio tal como el fumar, los cigarrillos o un vicio como el alcohol excesivo. Y no solo el dinero que uno malgasta con estos vicios que yo sé que son difíciles de dejar, yo sé que son difíciles de dejar. Mi papá, en paz descanse, en un momento llegó a tener grandes problemas con el alcohol. Yo sé que es muy difícil, pero se puede. Y aparte del exceso de dinero que se gasta en estos vicios, piensa en tu salud. ¿Cómo vas a mejorar tu salud al eliminar estas cosas? Entonces, muy importante considerarlo. Es tiempo de eliminar suscripciones que no valen la pena, suscripciones tal vez de canales, suscripciones, por ejemplo, el cable. Nosotros hace cuánto año dejamos el cable, estábamos gastando un dineral. A mí me gusta ver las cosas en términos de años, no de meses o de días. Yo hago cálculos al año, ¿cuánto estoy gastando yo al año en esto? Aquí en el estado de California, una suscripción de cable creo que cuesta aproximadamente $200, arriba de $200 al mes. Estamos hablando acerca más arriba de $2,000 al año, una cantidad enorme que se pudiera estar ahorrando o invirtiendo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir adelante porque ya mero vamos a acabar. Quiero hablarles acerca de este impacto del suministro que que están teniendo estas sanciones en Rusia. Ya la pandemia, pueden ustedes acordar, amigos, estaba causando ya graves problemas en la cadena del suministro. Pero esto en conjunto con la enorme cantidad de dinero que se imprimió para estimular la economía tuvo un tipo de efecto secundario al crear una enorme inflación que ya todos estamos viviendo. Y ahora, estas sanciones contra Rusia, ¿a quién van a afectar? Ustedes piensan. ¿A quién van a afectar? Y el conflicto en Ucrania ahora está ahorcando esta cadena del suministro. Como pueden apreciar ustedes aquí en esta gráfica, el alcance de los productos básicos de Rusia, solamente a estos países, vean ustedes los porcentajes, casi 30%, 24%, 69%, platino, paladio, abono, crudo, níquel, aceite de girasol, acero, carbón, aluminio. Todas estas cosas están llegando a un alto. Imagínense ustedes el costo de todas estas cosas, de materias primas, cómo se van a disparar en los meses venideros, estimados amigos. Este artículo de Yahoo Finance dice, la guerra de Ucrania amenaza con provocar una crisis alimentaria mundial. 21 de marzo, hace un par de días nada más. Una crisis alimentaria
mundial. Y dice el artículo, la guerra en Ucrania ha sacudido los mercados energéticos mundiales. Ahora el planeta se enfrenta a una crisis más profunda, la escasez de alimentos, la escasez de alimentos. Una porción crucial del trigo, el maíz y la cebada del mundo está atrapada en Rusia y Ucrania debido a la guerra, mientras que una porción aún mayor de los fertilizantes del mundo está atrapada en Rusia y Bielorrusia. El resultado es que los precios mundiales de los alimentos y los fertilizantes se están disparando. Desde la invasión del mes pasado, los precios del trigo han aumentado un 21%, la cebada un 33% y algunos fertilizantes un 40%. La agitación se va agravada por los principales desafíos que ya estaban aumentando los precios y restringiendo los suministros, incluida la pandemia, las restricciones de envío, todo esto tuvo impacto. Los altos costos de energía y las recientes sequías, inundaciones e incendios. Ahora los economistas, las organizaciones de ayuda y los funcionarios gubernamentales advierten sobre las repercusiones. Eso es lo que les estoy diciendo, amigos. Un aumento, este es el, como dicen los gringos, el bottom line. Este es el punto de todo esto. Un aumento del hambre en el mundo. No existe un precedente ni siquiera cercano a esto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dijo el Programa Mundial de Alimentos. De alimentos. Entonces, prioridades antes de la crisis. Quiero que ustedes consideren muy seriamente, estimados amigos, la escasez de alimentos. Hablamos de escasez de alimentos. Esto lo acaba de decir el presidente Joe Biden, ¿ok? Hablamos de escasez de alimentos y nos está diciendo, y va a ser real. El precio aquí significa, lo que está diciendo es el sacrificio, ¿ok? El sacrificio de estas sanciones no solo se impone a Rusia, sino que también se impone a una gran cantidad de países, incluidos los países europeos y nuestro país también. Está hablando de Estados Unidos. El sacrificio, el precio de estas sanciones, quiere decir nosotros en Estados Unidos nos está diciendo, prepárense porque esto va a ser real. Sus palabras, las palabras del presidente Joe Biden. No tengo suficiente tiempo, estimados amigos, aquí para profundizar sobre cómo pueden ustedes prepararse en términos de alimentos, pero gracias a Dios, una de las ventajas de medios como YouTube es que existe muchísima información, no solo en términos de alimentos, sino en todas las demás áreas que les estoy mencionando que deben de prepararse. Ustedes pueden meterse a YouTube y aprender cómo preservar comida, qué tipo de comida debe uno de preservar durante tiempos de crisis económicas, cómo mantener agua, porque aún el agua se debe de mantener de cierta manera cuando uno la almacena. No se puede sencillamente acumular un montón de agua en barriles. Existe un proceso. Entonces, estimados amigos, lo más pronto que puedan, en cuanto antes, este próximo fin de semana, vayan y empiecen a prepararse con alimentos, con agua, suficientes alimentos que puedan mantenerse en lata, que puedan preservar para cuando los mercados empiecen a faltar estos alimentos, ustedes no vayan a pasar hambre, estimados amigos. Am, Dependiendo de tu edad y la etapa de vida, puedes, y aquí les estoy hablando directamente a las personas que están próximas a jubilarse o ya están jubiladas. Dependiendo de esa etapa de la vida en que te encuentres, puede ser más difícil el cambio radical de mudarte, ¿ok? En términos de tu iglesia o la congregación a donde tú asistes, el hospital que tiene tus récords médicos, las amistades que tú tienes, ese sentido de seguridad y de familiaridad. Pero no obstante todas estas cosas, es importante considerar el mudarse si es posible, dependiendo a tu estado económico, cuál sea tu ingreso, cuál sea el costo de vida en donde tú vives, porque las cosas van a cambiar. Entonces es importante que consideres si es posible, ¿ok? Mudarte con familia u hospedar a familia. Esto es para las personas jubiladas que tienen hijos, ¿ok? Si tú, por ejemplo, y tu esposa tienen una casa grande
y tienes hijos adultos que tal vez todavía están alquilando o no tienen una casa más chica o lo que sea, o tal vez están compartiendo una casa con alguien más, decirles, hey, vénganse ustedes a vivir conmigo por un espacio o con nosotros por un espacio de tiempo, vamos a amortiguar esta tormenta que va a pasar, ¿ok? Si es posible. Y si es que las relaciones, obviamente, familiares son favorables. Pero es algo que por lo menos deben de considerar. Deben de considerar. No le estoy diciendo que lo hagan, pero estoy diciendo que lo consideren. Para las personas que no tienen hijos, consideren mudarse a una ciudad que se vea menos afectada por la crisis, es decir, por ese costo de vida que es elevado, porque todas las ciudades costeras, estoy hablando de Nueva York, estoy hablando de California y todas las ciudades dentro de esos estados son súper caros. ¿Okay? El costo de vida, ustedes lo saben. Quienes viven en Nueva York pueden decir amén. Los que viven en California pueden decir amén. El costo de vida es súper elevado. Entonces, considerar mudarse a una ciudad sí se puede. Si ustedes no tienen hijos y sí se puede, que sea menos afectada por la crisis, no solamente en términos monetarios, sino social, porque va a haber un desbaratamiento de la sociedad también como tal. El crimen se va a aumentar por la sencilla razón de que no van a haber trabajos, no va a haber dinero para comprar las cosas necesarias, entonces el crimen va a aumentar. Entonces, si pueden estar ustedes en una comunidad, en una ciudad donde se sientan más seguros, el crimen ya desde ya sea menos, es de considerarlo. Y también compartir vivienda, de tener roommates, ¿no? Lo que se consideran como roommates. Y ya para ir terminando, estimados amigos, la realidad de las cosas, estimados amigos, es que nosotros no somos eternos y todos tenemos una fecha de expiración. ¿Sí me explico? No somos invencibles, es decir, nos podemos enfermar, nos podemos lastimar. Piensen en un derrame, piensen en problemas del corazón. ¿Cuántos conocen a alguien que ha tenido un derrame cerebral, un ataque del corazón y ha sobrevivido? Que ha tenido cáncer y ha sobrevivido, que tiene Alzheimer's, una demencia, una de las peores de las demencias, que duran a veces hasta 5, 6, 7, 8 años con Alzheimer's, lo difícil que es eso para las personas que los cuidan. Entonces, muy importante poner tu vida legal en orden. Muy importante poner tu vida legal en orden. Y quiero aquí deshacer el mito de que el planeo del patrimonio, lo que se conoce como un patrimonio, es solamente para ricos. Ese es un gran mito. Como asesor profesional, les puedo decir, yo trabajo con abogados todos los días y les estoy aquí para decirles que el patrimonio no es, o el planear para tu patrimonio no es solamente para los ricos. ¿Ok? ¿Tienes un carro? ¿Tienes joyas? ¿Tienes alguna propiedad? ¿Tienes planes de retiro? Sin un plan de distribución y gestión, es decir, de manejo, de acuerdo a las reglas, alguien más decidirá por ti. Quiero que te acuerdes en eso, o que te recuerdes de eso. Si tú no tienes un plan de gestionar o de manejar tus activos, cualesquiera que sean, alguien más tiene un plan que ya decidirá por ti, ¿ok? El Estado, el gobierno federal, todos tienen ya un plan que lo utilizarán, que no será el que tal vez tú hubieras escogido. Am, Todas estas cosas, estimados amigos, en este cuadrante son activos que nosotros tenemos y vamos acumulando durante la vida que tienen diferentes reglas de distribución. Los artículos personales, por ejemplo, que estamos hablando de vehículos, joyas, cuentas bancarias, inversiones, etcétera, son una especie de tipo de activos que tienen reglas sobre cómo son distribuidas o manejadas en caso de que la persona, por ejemplo, no pueda vocear sus deseos, que esté en un estado de coma, por ejemplo. Bienes y raíces es otra categoría también de activos. Estamos hablando de residencia primaria, de vacaciones, propiedad de rentas, terreno tal vez en el extranjero. Es otro tipo de activos. Seguros de vida son otro tipo de activos. Seguros de valor en efectivo, temporal, de gastos finales, etcétera, tienen sus propias reglas. Activos de empleo o de negocios. Si tú tienes un plan 401k, tienes un profit sharing o tienes un negocio que es un LLC o una sociedad, una partnership, por ejemplo, tienen sus reglas. Entonces, si tú no dejas tus deseos escritos, ya detallados, alguien más va a decidir por ti y en muchos de los casos es el Estado. Y lo va a hacer
de manera que va a favorecer primero a los acreedores, a los coleccionistas, antes que a tu familia. Y más importante que eso, es importante también dentro de este planear de tu patrimonio que obtengas una carta de poder médica. En cuanto antes hables con un abogado acerca de tener una carta de poder médica. No necesitas necesariamente hablar con un abogado, tú lo puedes hacer en el hospital donde tú tienes tus récords, puedes ir y decir, hey, hablar con ellos, yo necesito una carta de poder médica, una directiva de cuidado de salud para que pueda yo expresar mis deseos de qué es lo que van a hacer por mí en caso de que yo tal vez esté en un estado de coma, no pueda yo vocear mis deseos, que no tenga que haber un pleito entre mis hijos y mi esposa, o mi esposa y mis hijos, o mis hijos y mis nietos sobre lo que va a ocurrir con mi cuerpo. Por ejemplo, si estoy en un ventilador, en el 2020, ¿cuántas personas estuvieron intubadas con un ventilador? No podían hablar, no podían comunicarse porque estaban en estado de coma y tal vez la esposa y los hijos estaban en desacuerdo, tal vez la esposa decía, no, es tiempo de dejar ir a tu papi y los hijos, no, queremos luchar para ver hasta cuándo podemos, tal vez un milagro ocurra y papi vuelva a resucitar. Entonces, que se elimine toda esa fricción dejando ya escrito cuáles son los deseos de la persona. Entonces, muy importante una directiva de cuidado de salud. Guardianes, si tienes hijos menores en el hogar, ¿quién va a decidir cuál va a ser la persona, quién va a ser la persona que se va a hacer cargo de esos niños menores en el hogar? No pensamos en eso, no pensamos en esas cosas. Entonces, vienen crisis, van a suceder cosas y todo esto va a empeorar la situación, el no tener esto ya delineado y planeado. Entonces, muy importante, estimados amigos, en resumen, eliminar deuda, buscar depender menos de programas del gobierno y empezar a fortalecer ahorros de emergencia, mejor gestión de ingreso y más ahorros, preparar para escasez de alimentos, ¿ok? Métanse a YouTube, empiecen a buscar maneras de almacenar, consideraciones de vivienda, si es posible mudarse con sus hijos, que sus hijos vengan con ustedes o sencillamente trasladarse a una ciudad con el costo de vida menor, si es posible. No siempre va a ser posible. A veces nuestra situación es tal que donde estamos es donde vamos a tener que hacer frente a esta crisis. Ah, y por último, estimados amigos, es de poner nuestro patrimonio en orden, nuestro patrimonio en orden. Sobre todo, debemos de mantener la calma, pero al mismo tiempo prepararnos. Es tiempo de buscar reducir el estrés, de que buscar comer saludable. Es tiempo de hacer ejercicio para mantenernos con energía elevada, nuestra mente alerta. Es tiempo de enfocarnos en mejorar nuestras relaciones familiares. Evitar el negativismo en las noticias y redes. Yo ya estoy dejando de ver las noticias porque a veces me enojan y me elevan mi nivel de estrés y mi presión de sangre y prefiero mejor cuando yo tenga tiempo buscar en el internet en diversas maneras alternas de recibir información. Pero es importante evitar el negativismo, estimados amigos. Si ya vistes 1 hora o 2 horas de noticias y te llenaste la cabeza de negatividad, apaga la televisión y mejor vete a dar una vuelta al parque, a platicar con tus nietos, a platicar con tu esposa y mejor escuchar música clásica, leer un buen libro, etcétera. Y si eres persona de fe, ahora estoy hablando de las personas de fe, ¿ok? Que comparten una fe como la mía. Si eres persona de fe, es tiempo de profundizar en tus convicciones y tu comunidad de fe. Es tiempo de profundizar en tus convicciones y tu comunidad de fe. El rey Salomón dijo lo siguiente: el hombre prudente ve el peligro y se protege, pero el imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Estimados amigos, espero que esta plática les haya servido. Mi último deseo es que Dios me los bendiga. Recuerden que la economía más importante del mundo no es la de los Estados Unidos.
La economía más importante del mundo no es la de Rusia o la de la China. La economía más importante del mundo es tu economía. Dios te bendiga. Yo soy Juan Pablo, esto es Harvest Latino. Hasta la próxima.